afecciones mentales, los trastornos mentales y las alteraciones del estado de ánimo comúnmente no son aceptadas en nuestra sociedad. Es más bien, es que tú eres débil, es que yo también perdí a mi papá y entonces yo no estoy haciendo todas las cosas que tú estás haciendo. No hay una correcta atención ante una enfermedad mental, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado, ¿no? Hay muchas personas que se toman atribuciones y con tantas nuevas prácticas que son permitidas dentro de esta promoción de la salud mental, pues entonces hay ciertos, yo les digo, ¿no? Como teatros que generan personas que no conocen a fondo los trastornos mentales, ¿no? Entonces es como de, hey, sí, tú puedes, échale ganas a la vida, pues te pasó esto a mí también, pero tú déjalo fluir, ¿no? Déjate llevar. Y entonces ahí andamos, cosiéndonos por un lado, pero descosiéndonos de otro lado. Entonces, esta reflexión genera que detrás de esta práctica del cutting no es un niño que no tiene nada que hacer o un adolescente o un adulto que no tiene nada que hacer y que entonces dijo, ay, ¿por qué no me corto? No es eso. Hay algo detrás de él, de ella, y es algo que no se genera como esa visión. Tuve un caso, me decía esta persona, ya era adulta, un hombre de 39 años, y que ya vivía con su pareja, tenían 5 años. Entonces él decía, pues para mí es mi vida, mi todo, y entonces se fue a Estados Unidos para, ya saben, el sueño americano, tener una vida económica lo suficientemente sostenible para su vida aquí en México. Cuando regresa, se encuentra que la persona, la esposa, pues ya tenía a alguien más. Fue un golpe duro y todo el mundo le dijo, pues entonces tú haz lo que tienes que hacer y no le des dinero. Y entonces él dijo, es que yo la quiero. No, es que ese no es el problema. Entonces empezó a tener pues ciertas cosas, ¿no? Como alcoholismo, adicciones, y de eso dio el brinco a que un día lo cacharon cortándose en el baño. Y la persona que lo encontró le dijo, ay, ya estás haciendo visiones. En lugar de hacer eso, ponte a trabajar y consíguete otra mujer. Desafortunadamente, no en todos los casos, pero ese es el panorama que tenemos ante una enfermedad mental. Punto número 2 de reflexión, la personalidad. Se nos olvida que como profesionales de la salud, no nada más es abrir nuestro DSM-5, no nada más es abrir cualquier otra escala, cualquier otra herramienta que nos permita llegar a un diagnóstico y decir, tú tienes depresión, tú tienes ansiedad. Es tomar en cuenta a la persona y generar esa individualidad. No decir, ay, es que todas lloramos porque hemos perdido una pareja. Ay, es que a todos nos afectó la pandemia y entonces pues yo también tuve, pero yo salí adelante, tú puedes salir adelante. No podemos generalizar. Debemos de ser lo más profesionales posibles y de tomar en cuenta qué factores, pues los factores biológicos, psicológicos y ambientales, que definitivamente no van a ser iguales unos con otros, seamos mujeres, seamos hombres, de la misma edad, del mismo inclusive, porque no, siempre nos decían en nuestra práctica escolar en la universidad, deben de tomar en cuenta el nivel educativo, no por segregar a las personas, no por generar un tema de desigualdad, sino para entender cómo podemos manejarlo, porque el problema que nosotros vemos un poquito crítico y que entonces vemos que está la persona siendo vulnerable bajo ese ambiente, la persona no lo va a ver de esa forma, porque va a decir, bueno, yo crecí de esta manera, entonces lo que tú ves en peligro, pues yo no lo percibo de esa forma. Entonces es algo muy importante que en este caso de cutting debemos de tomar en cuenta la personalidad, porque he escuchado mucho que dicen, esta práctica solo se da en adolescentes, y yo les aseguro que es mentira, que esta práctica es llevada a diferentes poblaciones, pero sí hay consecuencias un poco más disparadas a nivel estadístico en los adolescentes, pero definitivamente hay personas que en silencio, y como se hace comúnmente esta práctica en privado, pues lo llevan a cabo. Efectos de estrés postraumático. Genera o parte de su consecuencia de tener una situación sumamente de estrés, genera en la persona que ella solita genere aquí como esa ecuación de cómo puedo aliviar esto que yo siento, porque aparte es muy fuerte. Llámese violencia familiar, que comúnmente se da, algún tipo de violación de índole sexual, también secuestro, hay muchas cosas que nos ponen a los seres humanos en estado de alerta y que es un tema que vamos a tocar en uno de los puntos, que es las emociones y nuestro cerebro.
Todo tiene un origen, todo tiene una forma de ser y sobre todo un proceso que debemos de entender. Abuso de sustancias y alcohol. Eso también genera esta vulnerabilidad. Y desafortunadamente, seamos honestos, ¿no? El alcohol está en la esquina. Es una de estas adicciones que podemos encontrar no solamente los adultos, sino también los adolescentes. Y que con esta no promoción de salud mental que ocurre en nuestra sociedad, pues obviamente vulnera más al adolescente, ¿no? Lo hace más propenso a consumir algún tipo de sustancia. Y aparte del normalizar la sustancia, ¿no? Pues en la fiesta no puede faltar el alcohol porque no hay diversión. No puede faltar una bebida exótica porque entonces no estuvo buena la parranda, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas que vamos normalizando un poquito, no es que te invite a generar una dependencia al alcohol, pero sí en algunas personas, y tomando en cuenta esta reflexión que cada persona genera y dependiendo de su factor biológico, psicológico y ambiental, pues un tipo de adicción, ¿no? No hay contención emocional. Si algo hemos aprendido como adultos hoy que somos, es que en nuestra sociedad las emociones, hablar de tristeza, hablar de llanto, hablar de furia, hablar de enojo, no está permitido y no es algo que nosotros tengamos que aprender, sino más bien aprender a no expresarlo. Hay emociones buenas, hay emociones malas y entonces no acabamos de entender si está bien que yo sienta esto o está bien que yo normalice, es que yo me siento enojada, por eso siento la necesidad de golpear a alguien. Entonces es válido mi enojo. Entonces a veces no entendemos que es permitido expresar nuestras emociones, pero lo importante es regular la forma en la que nosotros representamos esa emoción y el significado que le damos. No es enojo igual a violencia, ¿no? Porque permitiríamos esta entrada a que nosotros nos pongamos en peligro y que pongamos en peligro a alguien más. Entonces, ¿es un tema importante para nuestra reflexión? Sí. En el tema del cutting, si ustedes previo a esta ponencia investigaron qué es el cutting y entonces encontraron para aliviar el dolor emocional, que se repite en el mayor de los conceptos, alivio del dolor emocional, alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que aliviar esa persona? ¿Qué tiene que aliviar el señor, el adolescente, el niño? Más el niño, porque el niño de qué se puede enojar o de qué puede preocuparse, porque los niños no se preocupan y eso es una rotunda mentira. Por supuesto que se preocupan, por supuesto que expresan emociones que son altas, que son fuertes y que son desbordantes. Por ello no encuentran esa forma de lidiar con sus emociones, ¿no? Y si no es esta, hay un quebrantamiento psicológico o una conducta, como es en este caso, pues autodestructiva, ¿no? Se da esas dos brechas. No hay este sentido de vida, son sustituidas por sensaciones. Justo aquí en el libro de cómo hacer que te pasen cosas buenas, habla de eso, que como sociedad tenemos un vacío vital importante porque estamos más arraigados a sentir, a experimentar, a tener gratificaciones instantáneas, pero momentáneas. Entonces pasa eso, pero pues ya no soy feliz. Creí que era feliz si yo tenía un título, un carro, un coche, ¿no? Vivimos en esta época del tener y de que cuando eso se tenga y no se tiene, bueno, entonces lo sustituyo por alguna otra sensación, no sentido, sensación que pueda generarme ese estado de vitalidad, pero no lo genera, lo puede generar en un momento, en algún periodo, pero de nuevo vuelve ese vacío. Y déjenme decirles que es algo que presentan mucho las personas que practican el cutting comúnmente, ¿no? Esa falta de sentido de vida, sentido de pertenencia. Y por eso yo abrí esta ponencia con esa frase. Muchos dicen, ay, el amor. Vas a romantizar que entonces en este momento todos nos abracemos, todos digamos, ay, yo te amo maestra Erika, te amo maestro Mar, y nuestro mundo va a cambiar. No, hablamos del amor desde esta parte propia, desde esto que podemos palpar, que podemos tocar y que nos hace que genere entonces nuestro cerebro, las hormonas y las sustancias químicas que son necesarias para que funcione nuestro cuerpo. Yo siempre he dicho, el cerebro es el rey por excelencia de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo y a veces es algo que no nos explican, que eso tiene que ver y obviamente también pues este impacto ambiental. Entonces, para hablar de cutting, tenemos que tomar estos puntos en cuenta. Me gustaría escuchar a 4 personitas de estos puntos de reflexión, qué opinan y por qué les interesó el tema de cutting. Quien guste puede levantar su manita para pasar a nuestro tema de lleno. Adelante.
Adelante, Patricia. Muchas gracias, buenas noches. Yo soy licenciada en psicología, tengo una maestría en educación, pero bueno, eso realmente no importa nada. Tengo una niña de 11 años que se rasguña cuando se enfada. Ahorita la tengo en terapia, pero sí realmente pues es preocupante. Sí, sí lo que mencionabas ahorita, me parece muy importante lo que dices de que decimos que los niños no sufren y todo eso. Realmente sí me cuesta trabajo entender esa parte, porque te puedo decir a ciencia cierta que somos una familia sana y no entendemos qué pasa. Entonces, por eso fue que me interesó mucho tomar este curso. Te agradezco mucho que abras este tipo de cursos, no solamente porque, pues en mi caso soy profesionista, estoy en la rama, sino porque también soy madre. Y como madre de familia me siento francamente preocupada porque no sé cómo ayudar a mi hija. No me da vergüenza decirlo, antes me daba vergüenza, ¿no? Porque realmente de los psicólogos se esperan muchas cosas, ¿no? Que tengamos la vida perfecta, que no tengamos problemas, que no nos quejemos, que etc, etc. Pero bueno, la realidad pues es otra. Te agradezco mucho que hayas abierto este curso, estoy muy atenta, muy interesada y espero que al final nos des como una estrategia, como un alivio para poder nosotros, en mi caso personal, poder, poder ayudar a mi hija. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, psicóloga. Sí, y yo empatizo mucho con lo que dices. Como psicólogos no se nos permite sufrir, pero antes de ser psicólogos, como bien dices, eres madre. Y efectivamente yo te abrazo a la distancia y por supuesto es muy válido la preocupación como papás de decir qué le pasa a nuestros hijos, ¿no? Y esto que yo mencioné debemos de llevarnos tatuado en la frente. Los niños sí sienten, los niños sí perciben las cosas peligrosas, sí perciben emociones desbordantes. Y muchas veces eso no tiene que ver con que haya de por medio algo que digas, bueno, yo considero que como familia estamos sanos, pero acuérdate que también como psicólogos debemos ser muy minuciosos y ver un poquito más allá. No quiere decir que estamos fallando, sino hay algo en nuestro ambiente que hay un mismo problema, pero yo digo, lo soluciono mañana. Otro adulto va a decir, no, pues sí es preocupante. No, yo creo que al rato. Y va a haber alguien que diga, no, es que si esto no se soluciona en media hora, te lo juro que me voy a morir. O sea, no, sí me explico, un mismo problema, diferentes perspectivas, ¿no? Y eso a veces tiene mucho que ver con que también como papás, pues no sabemos y a veces no sabemos tener esta estrategia de cómo gestionar nuestras emociones y es algo que nos cuesta muchísimo y es algo que en terapia no sabes cómo, inclusive yo que voy a terapia, cómo trabajamos mucho en esta parte de gestionar emociones. Porque la vida también, algo también que hablo aquí, que este factor ambiental no nada más habla de nuestra casa, habla de todo aquello que nos rodea y todo aquello que nos rodea comúnmente o más bien diariamente hay una noticia terrible. Hay un secuestrado, les voy a compartir brevemente, donde yo estoy en el municipio donde yo trabajo, hay otra junta auxiliar y esa junta auxiliar por excelencia dicen que es una zona roja. Pasa una noticia y los papás no mandan a la escuela a los niños. Es como de no, es que qué tal si la secuestran, qué tal si mi hija es la siguiente secuestrada. Y eso de este factor ambiental, por supuesto, va a repercutir directamente en la parte individual de cada persona que vive dentro de esa junta auxiliar. Y es de esa forma como también se operan las emociones. No quiere decir necesariamente, como tú mencionabas, ¿no? Yo me considero una familia sana. ¿Qué está pasando, no? Hay algo que a lo mejor dentro o fuera, todo el ambiente escolar, familiar, social, hay algo persistente, ¿no? Y que el niño procesa de formas diferentes y hay que tomar en cuenta que está en desarrollo. Quiere decir que hay zonas en su cerebro que aún no están madurando y que perciben sensaciones y estímulos diferentes. Entonces, eso es algo muy importante. Y te agradezco y bienvenida. Vamos con Lisette.
Adelante. Hola, buenas noches. Pues yo soy psicóloga de educación especial y una de las escuelas que visito pues es una secundaria. Y últimamente siempre ha habido este tema, o sea, una que otra jovencita y se canaliza, pero ahorita este, hay demasiados, o sea, demasiados. Yo voy una vez a la semana. Entonces, todos los días, la semana salen nuevos casos y nuevos casos. Entonces, es por eso mi interés de ahondar un poco, pues todos como psicólogos tenemos nociones, ¿verdad? Pero ahondar en el tema que a lo mejor conocemos, pero no conocemos a profundidad, ¿verdad? Entonces, por eso mi interés de meterme a este curso, pues para darles aunque nosotros somos una orientación, que lo que brindamos realmente, no tanto una terapia tal cual, en educación, pero sí también para darles una orientación a los padres de familia, ¿verdad? Porque a veces son ellos los que descubren esta situación y vienen pues muy asustados por justa razón, ¿verdad? Con nosotros, entonces pues uno debe estar a la vanguardia con los temas actuales y para dar una solución pues pronta, ¿verdad? Claro, bienvenida, Lisette. Muchísimas gracias por compartir. Y sí, las estadísticas dicen y confirman exactamente lo que estás diciendo. Vamos a la alza y en pique sobre esta práctica. Y déjenme decirles que eso y el tema del suicidio, como seres humanos, al decir intento suicida, autolesiones, es como automáticamente entramos en pánico. Somos seres humanos. No, no hay que perder eso de vista. No vamos a generar como, bueno, no, hay personas que sí y profesionales y padres de familia que tienen una entereza, pero eso también, como este punto que ponemos en reflexión, depende de la personalidad. Hay personas que sí lo toman, ok, perfecto, ¿qué hago, hijo? Pero hay personas que en ese momento se sueltan a llorar y qué es lo que yo fracasé como mamá y no vayas a la escuela. Hay personas que dicen, no, te canalizo inmediatamente, vámonos a la ambulancia, que te chequen las lesiones y posteriormente vamos con un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? La persona que te ayude. Y habrá otras personas que al encontrar eso, quieres llamar la atención, segurito. Ahorita nosotros tenemos deudas, pues más al ratito te hacemos caso. Aquí hay de todo, ¿no? Ese tipo de reacciones y va variando, pero pues sí, bienvenida. Adelante, Claudia. Buenas noches, creo que coincidimos las que hemos estado ahorita como compartiendo, ¿no? Esta parte de este tema que es muy importante, creo, para la orientación educativa, sobre todo. Yo igual soy psicóloga de educación especial y estoy en el área de secundarias. Entonces, a mí me parece que a veces ser niños o ser adolescentes no es nada fácil, porque ellos tienen esa mirada, ¿no? Esa parte son testigos más que nada de lo que pasa en casa, de las angustias, del estrés, de los problemas, de los duelos, ¿no? Entonces, de alguna manera ellos no tienen como herramientas y sus ajustes, yo le llamo los ajustes que ellos hacen del entorno, del ambiente, es esa parte, ¿no? Autolesionarse, guardarse la expresión emocional. Entonces, para mí ese tema es importante porque me va a enriquecer, ¿no? También voy a acompañar a esos adolescentes, los voy a ir acompañando a través de buscando estrategias también, ¿no? De cómo poderlos orientar y cómo salir poco a poco de a lo mejor de esa crisis emocional en la que están pasando y también poder orientar a sus papás de qué manera lo pueden ir resolviendo. Sobre todo eso, ¿no? Actualizarme, pues como decía la compañera, estar en la vanguardia también y actualizarnos con un tema que es importante y actual. Después de pandemia, ahorita es un tema que los niños, la ansiedad, la depresión está al 100. Aparte, con toda la parte de las redes sociales, que ahorita la información está como muy distorsionada. Entonces, pues muchas gracias y espero aportar y aprender cosas más, ¿no? Gracias a todos. Buenas noches. Sí, gracias Claudia, definitivamente eso a la vanguardia y acuérdense que estamos, yo siempre digo, hay que fijarnos en la historia, en el momento en el que estamos y históricamente estamos en una transición muy importante de cosas prácticas y de cosas que a un clic
Yo puedo pedir algo y está en mi puerta. A un clic de conectar con alguien y decir lo amo a distancia, ¿no? O sea, esas cosas de como antes los seres humanos nos relacionábamos, ahorita ha cambiado muchísimo. Y de igual forma en la que nos expresamos. Y pues sí, vamos a aprender de este tema, ya verán pues todos. Adelante, Mox. Sí, buenas noches. Bueno, yo soy estudiante de psicología. A mí me interesó más que nada este tema del cutting, pues como su autoconcepto lo dice, que es la automutilación o cortes en la piel que algunas personas se realizan. Personalmente les voy a compartir como una pequeña historia que a mí me pasó cuando estaba la secundaria. Bueno, yo veía que otras personitas de mi círculo social hacían esto, que no sabía yo realmente que se llamaba cutting, ¿verdad? Pero, pues decidí como yo hacer esto, más que nada como por la aceptación social, porque se me decía de que, ay, que está padre, que mira, que esto se estaba volviendo prácticamente como tipo una tendencia en el cual, pues prácticamente íbamos al baño, yo solo llegué a realizarlo una vez y la verdad es que jamás quise volver a realizarla, pero tenía otros compañeros que sí, y se basaba básicamente en irse al baño, hacerse como algunos cortes para pues de una forma, pues no sé, cómo desgastar toda esa furia que uno traía con problemas en casa o cosas así, pero pues también había otras personas que lo realizaban, pues solo, como lo mencionaba antes, como por tendencia, por decir, ¿sabes qué? Quiero saber qué es lo que se siente o así, pero pues realmente uno no veía como el trasfondo de, o sea, había quizá personas que lo hacían porque estaban sufriendo pues problemas familiares, por alguna otra consecuencia, y por eso fue más que nada que a mí me interesó la verdad este tema, y pues concuerdo también con las demás chicas que han pasado a exponer sus casos, pues la verdad sí, se me hace de suma importancia pues tratar este tipo de temas. Gracias. Gracias a ti, Moxel. Sí, definitivamente tienes mucha razón, ¿no? Estas prácticas, y yo te aseguro que va a haber una de mil historias que diga yo vi, yo estuve ahí y quizá también participé, ¿no? Y hubo alguien que me decía igual muy cercano, pues yo digo que quizás sí participé porque lo hice, pero no lo sentía, pero te sientes como encadenada y empatizas de más que este problema de la violencia que sentía esta persona, yo lo sentía y sentías un coraje contra su padre y sentías un coraje contra el hermano que abusaba de ella y sentías, y claro, ¿no? Todos formamos parte de una misma interacción y yo siempre digo, tenemos esta de nuestras emociones, los sentimientos y la forma en la que nosotros nos comportamos, no necesariamente es este trasfondo malo, sino es esta mala gestión, como decían todos ahorita y después de pandemia, generalizamos en una mayor o cantidad medida angustia, estrés, ansiedad, son cosas y conceptos diferentes, pero las personas los englobamos en una misma y es como ansiedad, ¿no? Entonces, también esta forma de conocernos desde esta experiencia tan personal genera otro tipo de visión y me alegra mucho que el día de hoy estés aquí y que estés formándote y que el día de mañana pues tengas esta parte para ayudar a los demás, ¿no? Bienvenida. Adelante, Flor. Buenas noches a todos, a todas. Pues sí, también me genera una expectativa y también satisfacción haber encontrado un tema que precisamente está resonando mucho. Yo soy maestra de apoyo de una USAER, que es un servicio de educación especial pues que está dentro de las escuelas de educación básica para trabajar esto de la educación inclusiva, de la aceptación a la diversidad. Y estamos desde preescolar, primaria y secundaria. En secundaria están ya visibilizándose los casos. He estado investigando, sé que, bueno, tenemos que nombrarlos como autolesiones, pero he estado preocupada porque han pasado muchas situaciones difíciles en mi contexto.
Quiero decirles que desde que murió un pequeñito en una escuela y responsabilizaban o culpaban a los maestros, y ahí estaba la USAER, situaciones ahorita de un posible abuso, y entonces todo esto me remite a sustentar toda mi intervención a través de los protocolos de actuación. En este caso, por parte de la SEP, se emiten los que son para detectar, intervenir y prevenir en situaciones de acoso, de abuso sexual y de violencia escolar. Y he estado buscando protocolos para la intervención en casos de autolesiones que también surgen y están ahí, o sea, se están visibilizando. Y no he encontrado un protocolo de actuación que esté determinado de manera normativa o pues que realmente nos dé certeza sobre lo que como personal de un equipo multiprofesional podemos hacer para intervenir, que a mí es lo que primero me importa, a ayudar, apoyar a estos niños, a estas niñas, a estos jovencitos que están realizando estas prácticas, intervenir, pero también por lo que hemos vivido a través de un protocolo. Entonces sí me emociona el hecho de estar aquí escuchándolas, sintiendo esto de la pertenencia, que escucho psicólogas, y bueno, es mi necesidad, y agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Gracias, bienvenida. Sí, sí, definitivamente algo que dijiste, tenemos una necesidad como sociedad y sobre todo en el ámbito de salud mental, pero desafortunadamente no hay. Cuando yo hice mi certificación en el diplomado de violencias en las escuelas, no había. El maestro nos pidió que fuera de nuestro estado, porque aparte era nacional, entonces había personas de otros estados y unos decían, yo ya lo encontré, ¿no? De Campeche, yo ya lo encontré. Y yo en este caso, en el estado de Puebla, era difícil, ¿no? Porque a veces la SEP es como, paso número 1, saque al niño, paso número 2, canalícelo, ¿no? Pero no hay algo como en Sí. concreto, no hay ese estudio que dices, bueno, pero ¿qué va a pasar con un porcentaje que no hay o que sí hay, ¿no? Entonces somos pocos los que decimos, bueno, por medio de la investigación, ¿qué podemos mejorar, no? Necesita haber esa normatividad para poder ejecutar acciones y obviamente pues no poner en riesgo o seguir poniendo en riesgo a la persona que practica el cutting, ¿no? Sí. Bienvenida. Finalmente, Sonia y Jocelyn. Sí, a mí también me interesó el tema porque yo he tenido consultantes también con ideas suicidas, consultantes jóvenes que han tratado de suicidarse, lo han intentado, y ahora tengo 2 adolescentes de 13 años, uno de ellos se corta, o sea, hay sospecha de que consume sustancias, marihuana, ve alucinaciones, y tengo otro caso en el que a la vista es una situación de una familia que vive violencia. Entonces, es una forma de que a él le están castigando, nunca le reconoce nada bueno, todo lo que hace está mal, están recalcándole las obligaciones, no hay tiempo para él, y el único refugio es su escuela. Entonces ahora lo van a cambiar de salón, y empezó a cortarse, bueno, a cortarse entre comillas. Tiene una compañerita que se corta, y ahora los padres, los abuelos, que son quienes lo cuidan, se escuchan hablar tan despectivamente de la compañera, y ahora están preocupados porque él también lo hace, sin darse cuenta o no querer aceptar que ellos, con la violencia que están viviendo en su relación familiar, están generando y lo están orillando a que haga esas cosas. Entonces, estoy interesada en tener herramientas para poder ayudarlo a contener y poder enfrentar esta situación sin que se haga daño él mismo. Claro, bienvenida. No, y fíjate que sí empatizo mucho, porque a veces nosotros queremos hacer mucho, pero estamos en un ámbito donde no nos los permiten. Y es lo que yo decía, ¿no? A veces como personas y ellas normalizan todo eso que están viviendo, que más bien tú eres la rara por decirle, oiga, es que estas acciones que usted está haciendo propician más violencia. Es como de, no, así me Sí. comporto de esa forma y esa es como la ecuación, ¿no? Que hemos llevado y practicado, pues, en la familia. Jocelyn, adelante. Hola, buenas noches. Me presento, mi nombre es Jocelyn Solís.
soy estudiante de la carrera de psicología en la ciudad de Tijuana. Y bueno, espero y todos estén disfrutando de este tema al igual que yo lo estoy haciendo. La verdad, a mí me interesó tomar este curso, esta plática de Karen, ya que pasé por una experiencia personal relacionada con el Karen. Y me interesa el tema porque también llegué a experimentar lo que es la autolesión en mi etapa de adolescencia. Y no me gustaría que ningún otro ser humano pase por esto, lo que yo pasé. Y de igual manera puede haber muchos factores el por qué uno hace este tipo de cosas. Y más que nada el deseo de aprender, el saber cómo lidiar con el dolor emocional de manera saludable y efectiva y el compartirlo, ya que es muy importante porque normalmente no es muy común que tocan este tipo de tema, ya sea por vergüenza o por X cosa y de cierta manera o sea, quiero entender mejor el cómo poder abordar el tema y investigar las causas y los tratamientos efectivos para la autolesión en el ámbito clínico, ya que esa es mi área de interés. Así que le agradezco mucho que esté tomando este tema y ahora sí el compartirlo con nosotros porque ya hacía falta la verdad. Y gracias nuevamente. Gracias a ti, Jocelyn, por compartirnos esto tan importante en tu vida y gracias también por estar aquí porque hay que hacer ruido con los temas que no se hace ruido, no por generar esta popularidad, ¿no? Sino por promover la salud mental. Tenemos un compromiso con la salud mental. Entonces, de esta forma, pues damos inicio. ¿Qué es el cutting? Es esta famosa, la autolesión no suicida, no en muchos casos, hay que tomar en cuenta, a menudo llamada simplemente autolesión. Es el acto de lastimarse el propio cuerpo a propósito con cortes o quemaduras. Alguien más mencionaba a través de rasguños o con alguna otra arma punzocortante. Por lo general, no es un intento de suicidio. Este tipo de autolesión es una forma dañina de afrontar ese dolor emocional, la tristeza, la ira y el estrés. Según la página Mayo Clinic, que se dedica justamente a expresar y obviamente esta parte de esta práctica clínica ya llevado a la realidad sobre el cutting, dice que hay formas y que dice estas formas suelen producirse en privado. Como lo decíamos, aquí hay una gran variación. Me parece muy importante hacer hincapié, como lo decía alguien, ¿no? Lo hacíamos en el baño, éramos 4 niñas y entonces ahí esa parte en privado es entre nosotras que nos entendemos, un mismo grupito y obviamente con ese desconocimiento de un adulto o de alguien más, porque no invitan a todas las niñas, ¿no? Solamente son ciertas niñas con ciertas características. Normalmente se hacen de forma controlada o de la misma manera cada vez, lo que deja un patrón en la piel. Aquí con mucho respeto hay que manejar que estas heridas que se hacen muchas veces se selecciona, hay un modus, ¿no? Solamente en la pierna o solamente en mi brazo derecho o solamente abajo de mi estómago o quiero que se vea, entonces me decía alguien, ¿no? Me empecé a hacer una cortada pequeña, la segunda rebasa la medida de la otra y así consecutivamente. También tienen algún significado, obviamente y dejan estos patrones. ¿Cuáles son esos ejemplos? Número 1, cortarse, rasparse o pincharse con un objeto punzocortante. Este es uno de los métodos más comunes. No quiere decir que no existan otros un poquito más severos, más agresivos, como quemarse con cigarrillos, cerillos o con objetos calientes, para también pues generarse como cuchillos y obviamente tallarse palabras o símbolos. Cada corte también representa algo, ¿no? También va a variar del momento, de la edad y de la etapa en la que se encuentre la persona. Aquí vamos a hablar desde niños, adolescentes y adultos. Darse golpes o puñetazos a sí mismo, morderse o golpearse la cabeza, perforar la piel con objetos punzantes e insertar objetos debajo de la piel. Todo esto engloba, como lo dice, en esas autolesiones. Pero ¿qué tiene que ver? Aquí para entrar a este tema nos dice, es para afrontar el dolor emocional. Estas heridas, estas autolesiones es para afrontar ese dolor emocional. Y muy buena pregunta, ¿qué es lo que tenemos que afrontar?
¿Cómo puedo detectar y cómo podemos detectar en alguien este dolor emocional, la tristeza, esta ira, este estrés? Porque aparte, estas emociones las hemos sentido todos y cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué detona que alguien tome esta decisión de autolesionarse? Se lo han preguntado desde esta parte porque les vuelvo a repetir, donde quieran y donde abren las páginas de internet, siempre dice esto, para generar este afrontamiento de dolor. ¿Cómo puedo generar eso? Bueno, hay una gran conexión entre este cerebro, que es el rey por excelencia, el que coordina esta orquesta que es nuestro cuerpo, y las emociones. Este libro, también que yo les decía, de la doctora Marian Rojas Estapé, dice, todo el mundo necesita oxitocina. Si todo el mundo estaríamos como en este contacto de nuestra hormona que nos genera esta felicidad y el poder empatizar con otros, teníamos un mundo diferente. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nivel cerebral? ¿Qué es lo que coordina? ¿Qué es lo que detona este dolor? Todos hemos sentido un dolor. Bueno, pues el cerebro emocional en específico, el sistema límbico, está en constante interacción con nuestra corteza cerebral. Genera una transmisión de señales de alta velocidad que permite que este sistema y nuestro neocórtex trabajen juntos, y esto es lo que explica que podamos tener control sobre nuestras emociones. Para llegar a lo que es hoy el día el cerebro y nosotros podamos conocer cada una de sus maravillosas partes, hubo una evolución, hubo un proceso, y dentro de este proceso tenemos formas más primitivas, y esas formas más primitivas generan cierta impulsividad en nuestras emociones, generan cierta respuesta impulsiva, agresiva, porque todavía no llegaba a esta concordancia de generar un pensamiento y de decir, bueno, ¿por qué voy a ejecutar esta acción? ¿Qué me motiva? Y era más bien en un estar protegiéndome y reaccionando a mi ambiente. Me haces así, reacciono de esta forma. Pero fue evolucionando esta parte del neocórtex y de nuestra corteza cerebral hasta llegar a este famoso sistema límbico. Este sistema límbico, que genera toda esta interacción, no trabaja solo, trabaja con estas partes que es el hipotálamo. ¿De qué se va a encargar el hipotálamo? Controla respuestas emocionales. Respuestas emocionales en nuestro cerebro, acuérdense que no genera, yo siempre pongo de ejemplo la película de Intensamente, no es tal cual, obviamente es una película para niños, pero sí genera esta conexión entre un pensamiento, una emoción, se genera esta respuesta y obviamente hay una conducta. Se encarga de la regulación endocrina, esto es la respuesta sexual, la liberación de hormonas como la oxitocina y la temperatura corporal. El hipocampo almacena recuerdos, comprende dimensiones espaciales de su entorno. Amígdala coordina respuestas emocionales del entorno. Y por último, la corteza límbica regula el estado de ánimo, motivación y juicio. Este combo de este sistema límbico es muy importante, y si se dan cuenta repite algo que a veces no entendemos, que es entorno. Lo que genera afuera, lo que hay afuera me genera un resultado adentro, y ese resultado va a variar una diferente intensidad y una diferente interpretación. Y es algo que a veces nosotros pues no podemos entender bien a bien qué es lo que contiene esto. ¿Qué hormonas van a ser principalmente las encargadas de generar esta felicidad, este bienestar, ¿no? Supongamos, y entendiendo que estamos hablando de lo normal de un ser humano antes de llegar a estas emociones que son dolorosas y desbordantes. Bueno, lo que se espera es que exista la dopamina, la oxitocina, serotonina y las endorfinas. Esta dopamina es esta sustancia química que está relacionada con la motivación, el sistema de recompensa. Por eso nos hace ser competitivos. Nos defendemos ante un peligro y nos ayuda a cumplir ciertos objetivos. Además, nuestro cerebro libera esta dopamina cuando nos encontramos con esta recompensa de forma inesperada. Yo les decía algo al principio. Estamos los seres humanos tan entendidos en el sentir, pero no en el sentido de vida. Entonces esto nos facilita un poquito más al sentir sensaciones más fuertes de lo habitualmente que sentimos, por generar esto de decir estoy vivo, vale la pena vivir.
Y entonces es como sentir, pero no tener ese sentido de vida. Entonces, este sistema de recompensas, cuando no es de la forma que nosotros esperamos, pues obviamente genera un choque tremendo en esto que nosotros esperamos y lo que nos está ocurriendo, lo que genera frustración, lo que genera ira y por lo tanto ese sentido de soy un fracasado. No tengo este sentido ni de pertenencia con los de mi entorno, ni mucho menos conmigo. Además, nuestro cerebro, perdón, cuando genera esta liberación de dopamina, descienden estos niveles y nos proporcionan eso que llamamos vitalidad, felicidad, sentirnos plenos. Y es algo que con todo esto ambiental que estamos viviendo va deteriorando esta dopamina y más aparte los sobreestímulos como las tabletas, los celulares, ¿no? Algo que nos dicen mucho, no hay que olvidarnos de que no nada más en el teléfono, en el Facebook, en redes sociales, sino también vivir en este mundo real, hacer un poco de ejercicio, ver nuestra alimentación, porque somos un todo. Entonces, si descuidamos una parte, por supuesto que afecta a nivel físico, ¿no? Por lo tanto, también el cerebro se desgasta. El hecho de no tener o no dormir lo suficiente o no comer a nuestras horas, también genera este bloqueo, ¿no? Nuestro cerebro, como es perfecto por excelencia, dice, oigan, no hemos comido, pero hay que mandar o voy a mandar a las partes adecuadas para que de la comida que se almacene, pues nuestro cuerpo se nutra, porque necesitamos nutrientes. Y desgraciadamente, pues comemos un poquito más de grasa, pues nuestro cuerpo se alimenta de eso. Por eso tenemos sueño, por eso tenemos cansancio, ¿no? Algo que pasa mucho con la ansiedad y con estos ataques que ocurre es que nos mandan estos ejercicios de respiración y decimos, bueno, ¿y por qué respiramos, no? O sea, alguien decía, es que es muy tonto. No, no es muy tonto. Créeme que es lo mejor que le puedes dar a tu cerebro. El cerebro necesita oxígeno y cuando hiperventilas y entonces generas este ataque, no hay ese oxígeno. Entonces bombea más de lo que debe de bombear aquí en el corazón, por supuesto. Empieza a generar este mando de arriba hacia abajo y por lo tanto, pues generamos respuestas físicas. La oxitocina, también conocida como la hormona del amor, nos permite generar vínculos con otras personas, haciendo que seamos capaces de sentir cariño y de empatizar. Y déjenme decirles que no sé qué nos está pasando como sociedad, pero generar vínculos con el otro, empatizar con el otro, está yendo como de pique. Hay muchas cosas de por medio y muchas cosas que nos distraen de lo que verdaderamente antes nosotros interactuábamos unos con otros en la escuela, en el trabajo, inclusive en las parejas. Ahorita con tantos divorcios, ahorita con tanta gente que dice es que la pandemia fue lo peor que me pudo haber ocurrido porque entonces me di cuenta que mi matrimonio era una farsa, porque me di cuenta que mi familia era una farsa, etcétera, etcétera. Tiene que ver muchas veces con como alejamiento que tenemos unos con otros, pero sobre todo con uno mismo. Y eso es algo que a veces no se nos pasa ni por acá, ¿no? La serotonina, la hormona responsable de encontrar el equilibrio emocional. Otras de sus funciones son controlar la temperatura corporal y el apetito. Finalmente, las endorfinas son más pequeñas, son proteínas que tienen una estructura química muy parecida a la morfina. Por esto, se produce, pero esto obviamente es de forma natural, pero ellos se liberan del cerebro y entonces generan ese apaciguamiento en el dolor. Tenemos este don de que naturalmente contemos con estas sustancias y entonces nos diga, hey, tranquilo, todo va a estar bien. Se localiza el dolor, así como nosotros decimos, es que fíjate que siento, no sé, un dolor en mi planta del pie. ¿Y cómo sabes si no hay nada? Pero lo siento. ¿Por qué? Por este proceso que hace el cerebro de recibir estímulos, administrarlos y decir, hey, eso es doloroso y te duele en el pie derecho, en el dedo gordo, ¿no? De esa forma también actúa nuestro cerebro en conjunto con las emociones. A continuación vamos a ver un video que nos profundiza un poquito más esta relación y sobre todo cómo afecta estas emociones. Acuérdense que ahorita estoy explicando de esta manera que se espera, pero ahorita vamos a ver esta contraparte de cuando no ocurre de esa forma. Maestra Erika, usted me indica cuando ya lo pueda proyectar. Regáleme un segundito, maestra, gracias. Ahorita Sí, le sí, indico. sí.
mantener un estado desbordante. No es que sean malas o buenas y entonces no las debas de experimentar, no, porque son adaptativas, nos ponen en contacto con lo que está fuera de nuestro entorno. ¿Cuál es esta relación entonces, una vez entendida esta parte de nuestras emociones, entre un pensamiento y una emoción? Bueno, punto número 1. La relación que existe entre una emoción y un pensamiento es directa y es continua. No es algo que esté disasociado uno del otro y que entonces yo siento algo pero pienso otra cosa. Eso obviamente es un estado de confusión, pero no quiere decir que uno esté desconectado con el otro. Es esta misma sensación de ansiedad, es esta misma tristeza, es esta misma ira, pero obviamente hay una situación ahí de confusión, eso es diferente. Dentro de un circuito que actúa y se retroalimenta en forma permanente. 2. La finalidad de la estrecha relación entre el pensamiento y la emoción es mantener alineado el estado corporal con el estado mental. El cuerpo, es decir, que el cuerpo sienta lo que el cerebro está pensando. Los pensamientos negativos pueden ser automáticos, distorsionados, rígidos, limitantes y desadaptativos, críticos o pesimistas. Asimismo, estos pensamientos siempre siguen la siguiente ruta, en la cual participan también las emociones. Hay un pensamiento negativo. Este pensamiento negativo produce un estado emocional negativo. Estoy en una constante, hablamos de una constante. Altera, por lo tanto, la bioquímica de mi cuerpo, produce sustancias dañinas como las toxinas, debilita a mi cuerpo y disminuye el rendimiento y lo deja vulnerable. Lo que esta ecuación hace es que genera un malestar. ¿Por qué va a generar un malestar? Porque no hay una concordancia entre estas sustancias que le permiten a mi cerebro, junto con mi sistema límbico, a generar este control de mis emociones. No que las desaparezca, no que no lo sienta, no. A generar ese control sobre nuestras emociones. Somos seres emocionales. Aquí hay una gran diferencia y no sé si han visto un video de una mujer que narra cómo se suicidó su hijo y que ella dice, ¿no? Hay personas, ella los llama especiales, ¿no? Que sienten más que otros. Volviendo al mismo punto, que no podemos decir, bueno, es que él tomó esta decisión porque impulsivo, ¿no? Yo hubiera hecho otra cosa. Hablando de intento suicida, del suicidio o de autolesiones, muchas personas las catalogan como personas locas, como personas impulsivas, como personas que no tienen, que son cobardes, ¿no? Y me parece uno de los comentarios más dolorosos, ¿no? Que podemos escuchar todas las personas. No necesitamos tener un caso para no sentir esa empatía, ¿no? Yo creo que es todo lo contrario. Y eso es bien cierto. Hay personas que se dejan llevar un poquito más por esta parte emocional que por esta parte mental, como lo llamamos, ¿no? Con esta conjunción, este conjunto de pensamiento. Entonces, también va a variar en cada persona cómo afecte, como yo les decía, la respuesta a encontrar cuando una persona se genera una autolesión. Va a haber personas que digan, no, esto sabes qué, al doctor, no lo puedo manejar yo. Va a haber personas que digan, no, no pasa nada, quiere llamar la atención. Y eso no quiere decir que es una persona que no sienta, es una persona que genera un concepto y una disociación diferente a la nuestra, que lo está experimentando, por supuesto, pero no lo conceptualiza de la misma forma en que la otra, ni en la misma intensidad, y puede ser un mismo hecho. ¿Cuáles son estos factores desencadenantes? Cuando hablamos de factores desencadenantes pueden haber muchísimos ejemplos, muchas circunstancias, pero ¿qué debemos de tomar en cuenta? Como decía también al principio, es un joven de 13 años, vive una situación de violencia, vive situación de adicción, hay una sospecha de esto, hay una sospecha de otro. Estos elementos nos ayudan a generar este encuadre de qué factor fue el que desencadenó. Una cosa es el hecho que ocurrió. ¿Cuál es el hecho? Una situación de violencia, abuso sexual, etcétera, etcétera. Pero ¿qué factor desencadenó en esta autolesión? Y tiene que ver directamente con estos elementos. Una, la personalidad, la forma en la que genera y está y se encuentra el cerebro. Es muy importante, muchos no lo toman en cuenta y es algo que yo escuché comúnmente en una ponencia que decía eso, ¿no? A veces nos procura mucho, nos apura mucho saber sobre lo que piensa el bienestar de la persona, ¿no? Es que yo quiero que tú seas feliz, es que el objetivo de la salud mental es que alguien sea feliz.
y muchas veces eso no es, porque la felicidad genera muchos significados para cada persona, no es uno solo, por lo tanto el bienestar no va a ser lineal, pueden ocurrir muchas cosas en el inter. ¿Quién es el encargado de segregar bioquímicamente? Pues el cerebro, pero también necesitamos ver en el estado en el que está su cerebro, la personalidad. Hay personas, y cuando hablo de personalidad, hablamos sí directamente del carácter y del temperamento y del ambiente, porque este ambiente va a permear y va a influir en la persona. Muchas veces en consulta, cuando hablamos de emociones, siempre te das cuenta, ¿no? De que viene de su familia. Pasó algo muy chistoso que luego dicen, oye, hijo, no te enojes. Y le entró una llamada a la señora y la señora súper enojada, así de, ¿cómo es posible? Y entonces, ay, perdón, psicóloga, es que, ay, como que ay, tuvo un momento de debilidad, pero no va a pasar. Pero le digo a mi hijo que no se enoje, que no explote. ¿Sí me explico? Ese tipo de situaciones que, aunque parezcan obvias, ellos no los perciben de esa misma forma, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con la personalidad de cada quien. La tolerancia, la frustración, que es algo que no se maneja mucho. Me contaba una maestra en el preescolar, me decía, oye, te voy a mandar a un niño, porque el niño, pues se hace cuenta que está, tú lo ves, como dicen los docentes, pues normal, ¿no? A ver, vamos a hacer bolitas y palitos, hoy vamos a aprender la A, la B y la C. Y de repente el niño, así, la C, la hace medio chueca hacia arriba, y le digo, mi vida, aquí está la goma, borra. No, arranca la hoja. No, es que mi mamá, ¿qué va a pasar, maestra? Y póngale aquí, de nuevo, el número que era, porque mi mamá me va a regañar y se va a dar cuenta que arranqué una hoja y entonces yo qué voy a hacer porque no me va a tocar postre y entonces me castiga con no jugar. Y de esa forma, me dice ella, no puede ser que la mamá no le está enseñando esta tolerancia a la frustración. No salen las cosas como quieres porque aparte estás en un momento de aprendizaje. Estás en un momento de que vas a la escuela a aprender y que obviamente la letra C, la letra A, la letra B, pues con este constante aprendizaje, con ejercicios, estimulándolo, puede encontrar la palabra correcta y la puede ser de forma correcta, ¿no? Entonces, en esta forma, pues entendemos que así estamos la mayoría de las familias. Cero tolerancia a la frustración, no te salió, esto es lo peor que puedes hacer en la vida, cambiaste 2 veces de carrera, eres un inútil. Ojo, comentario cierto, de una persona, de una de mis clientes, que ella me decía, lo que más me duele no es que yo esté empezando desde cero y que yo me esté pagando mi carrera desde cero, es el rechazo de toda mi familia, de que, oye, no, es que tú deberías de ser abogada. ¿Qué va de abogada a que ahorita hayas decidido ser chef? O sea, no, eres la perdición de la familia, porfa, no digas que eres de esta familia, porque no, y aparte vas a fracasar, porque no vas a salir a la edad de tus compañeros, porque ya dejaste pasar un año, pues sí, pero no era lo que yo quería, pues sí, pero no. Entonces, todo ese tipo de circunstancias nos afectan. Vamos a aterrizarlo a un niño, como el niño de preescolar. Ustedes pónganse en ese lugar del niño. Si eso fue con una letra C, ¿qué va a hacer cuando yo tire un plato? ¿Qué va a hacer cuando yo no limpie de forma correcta mi mesita de comer? Situaciones que generan y que hacen que los niños aprendan a procesar de esa forma sus emociones y no decir, oye, es normal que te sientas preocupado porque no te salió la C, pero con la práctica o la práctica hacia el maestro o darle este error, ¿no? Que nosotros errores es como para el ser humano lo peor que te puede pasar, ¿no? Y dirían por ahí, el que busca la perfección vive insatisfecho toda la vida. Enfermedad. También tenemos que ver mucho este punto porque puede venir una enfermedad física, un trastorno mental o una alteración del estado de ánimo. Entonces, estos factores pueden desencadenar que la persona decida autolesionarse. 2, su ambiente. Ambiente familiar. ¿Cuáles son esos factores que se pueden desencadenar? Una constante en un tema de violencia. ¿Qué es lo que está pasando? No nada más es este hecho de que mi papá golpea. Al golpear a mi papá, a mi mamá, me genera esta frustración porque yo soy chiquito, tengo 8 años y entonces yo no puedo hacer absolutamente nada. Entonces el niño está en un estado alerta constante y este estado alerta, como lo mencionaba el video, genera respuestas físicas en mi cuerpo. Por lo tanto, me mantengo en un desgaste, pero a lo bárbaro. En el tema escolar, yo siempre he dicho, nuestro sistema debe de cambiar.
La percepción de la educación debe de cambiar. Hay un autor que me gusta mucho en el ámbito educativo, que muchos decían que ya es obsoleto, pero me parece uno de los que más enfocan a lo que hoy necesitamos como sociedad, que es John Dewey. Y John dice algo, ¿no? Hay que aprender a hacer, pero hacer con S, no con H. Porque cualquiera puede decir, oye, a ver, haz 2 más 2, ¿cuánto es? 3 por 2, ¿cuánto es? ¿Qué pasó en 1930? Y por la memoria, por esta preciosa capacidad que tenemos en el cerebro, lo va a aprender y lo va a reproducir. Pero aquí no queremos robots que produzcan eso, sino que aprendan y que esto que me está aprendiendo me esté nutriendo para que yo afuera, porque maestra, yo voy de pasada 3 años de preescolar, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, voy afuera. Y eso, lo que yo aprendí, lo tengo que proyectar. Entonces, también estar en una constante competencia, como lo decía la parte de nuestro sistema, que decía el sistema de recompensas. ¿Qué son recompensas para un adulto? ¿Qué es una recompensa? Para un niño, ¿qué es una recompensa? Para un adolescente, ¿qué es una recompensa? Y esa recompensa va a dar un sentido o una sensación de gratificación, de bienestar. Y si eso no existe, no hay esa convivencia y esa armonía entre mi pensamiento y mi emoción. Y en lo social, de igual forma, vivimos en una etapa, a mí no me gustaría decir de cristal, más bien vivimos en una etapa en donde no nos entendemos unos a otros y entonces uno quiere tener la razón, pero el otro también, pero entonces ya nadie quiere ser doctor. Eso me decía una directora el viernes pasado, me decía, oye, ¿cómo le podemos hacer? Porque la mayoría de mis alumnos, que si medio metro, que si quieren ser OnlyFans, que si yo quiero ser youtuber, que si no me importa la historia de mi municipio. Y la maestra me empezó a contar de su clase y yo me quedé embabucada. Dije, bueno, y yo no soy de aquí y qué bárbaro, o sea, cuánta historia hay. Sí, pero eso no le importa a los adolescentes. O sea, los adolescentes quieren la practicidad, quieren dinero fácil, quieren todo a sus manos, todo a su disposición, pero no sé qué está pasando ahí. Dije, bueno, pues es que no nos hemos sentado también a platicar con ellos. Esa es nuestra percepción de que quieren todo fácil, pero quizá ellos solamente se enfocan en el resultado, más no en el proceso. Por supuesto que ellos pueden llegar hasta donde ellos quieran, pero sí con decisiones certeras, precisas y ajustadas a la realidad. Y cuando tú lo aterrizas a esa realidad y lo desfasas de ese mundo de fantasía, de ese mundo que proveen las redes sociales, y con eso no estoy diciendo, redes sociales hay que cerrárselas, esa es la solución, esa no es la solución. La solución es entenderlos directamente a ellos. Dicen, es que los alumnos, los adolescentes son una generación fastidiosa de cristal, todo quieren rápido, todo sienten, lo que antes no se decía, hoy ya lo quieren decir, ya se convirtieron en voceros, yo creo que ellos están mal. No, nadie se ha preguntado por los papás de esa generación, por nuestros papás. ¿Cómo estamos en esta parte de salud mental? Y por supuesto que todo influye, y por supuesto que hay personas responsables, no culpables. Es algo que también he visto mucho en terapia. Cuando es una familia, lo primerito que se asoma es la vergüenza, la culpa. Es que yo no fui lo suficiente, es que no soy lo suficiente, es que ¿cómo me puedo comparar con esa familia, con aquella familia? ¿Cómo sé que yo tengo más que ella? ¿No? Siempre en esta constante competencia. No hay tal cual una familia modelo, pero sí hay este contacto directo con tus hijos, con objetivos dentro de la escuela, dentro de la familia y dentro de la sociedad. Siempre hay objetivos. Donde nosotros nos plantamos, hay un objetivo, ya sea en el trabajo, en donde querramos estar, hay objetivos. ¿Qué tan dispuestos estamos para esos objetivos, esos retos, conforme a mis características, no las características de alguien de la tele, de internet, de quien sea? Entonces, entendamos que somos una familia y somos una sociedad en aprendizaje y en una importante transición. Y hay que trabajar mucho con esas familias, sobre todo la culpa. Aquí no hay culpables, aquí hay responsables. Yo fui responsable de quizá decir este comentario que no quería decir y que mi hijo entendió mal, ¿no? Que mi hijo entendió que no era de esa forma. Había una señora que dimos una plática en un kinder y de repente el niño salió diciendo, no hay emociones buenas ni malas, ¿no? Todas son válidas. Y la señora, no, mijito, claro que no, sí hay emociones malas. ¿Ves? Cuando tu papá se enoja, me pega. ¿A poco eso es bueno? Entonces el niño, no, pues sí, sentir enojo es malo, ¿no? Más bien,
no saber gestionar este enojo y entonces ejecutar una respuesta autodestructiva genera este quiebre psicológico, por supuesto. Pero entonces la forma en la que estamos planteando estas estrategias y cómo implementarlas, pues genera mucho material para investigar y sobre todo para encontrar esas estrategias necesarias, en lugar de segregar y de decir, tú estás bien, tú estás mal, decir, hay que unirnos. Ante esta transición importante de tecnologías, de modos de vida, de sentido de vida, hay que unirnos y proveer esas estrategias necesarias para justo mirar hacia adentro antes de hacia afuera. Hechos traumáticos. Los hechos traumáticos generan un daño psicológico profundo, que muchas veces no se ve al momento del hecho traumático, sino puede tener una gran variabilidad en cuanto al tiempo. Y entonces, cuando ya no se genera esa funcionalidad con el individuo, dices, creo que hay algo malo, ¿no? Y como decía el video, empiezan a generarse hábitos malos que oculten o que entren para decir, oye, no estás enojada, oye, no estás triste, vete a bailar y no va a pasar nada, porque el bailar es como, sí, amigas, estamos bien, pero regresas a tu casa y te das cuenta que estás exactamente en la misma situación. Por eso yo les decía, cambiamos como seres humanos el sentido de vida por la sensación. Quiero una sensación que oculte a otra y que esa que oculte me mantenga y me motive a hacer eso que hago. Pero sorpresa, 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 tarde o temprano se quebranta y entonces surgen este tipo de situaciones como las autolesiones o intentos de suicidio. ¿Cuáles son esas habilidades socioemocionales que nos permiten, como decía el video, generar y gestionar estas emociones? Pues la educación en el ser humano. ¿Cómo aprender a aprender? Aprender a ser, como yo les decía, del autor John Dewey, y aprender a ser y aprender a convivir. Aprender a aprender. Estamos en un constante aprendizaje y desaprendizaje. ¿Cómo podemos enseñar a los niños, adolescentes y a los adultos a gestionar sus emociones? Yo les comentaba y comentaba en otras ponencias, trabajé con una persona que tenía problemas de alcoholismo y él ya tenía su rutina, o sea, él ya sabía qué hacer y cómo pegarle y decía, si ayer le pegué a mi esposa en la mejilla, hoy la voy a agarrar a patadas. Y si mañana le toca patadas, pues pasado mañana le toca esto. O sea, tenía esta rutina y él decía, es que me enoja y no hay otra forma. No, claro que hay otra forma. Entonces hicimos del 1 al 10, ¿cómo puedes comportarte si estás en el 1? En el 1, ¿qué sientes? No, pues siento que me empieza a doler la cabeza, así como otra vez, ok. Sientes, percibes esa frustración. Sí, ¿a qué se debe la frustración? No, pues que no salieron esas cosas, o lo que yo demandé, o lo que yo pedí, o lo que yo hice. Entonces, de esa forma aprendes a aprender a gestionar tus emociones, a sentirlas y aterrizarlas en algo real y que no ponga ni en peligro la vida de la persona ni de más personas. Aprender a ser, ¿cómo nos cuesta muchísimo esta palabra? Aprender a ser humanos, más empáticos, a ser, de verdad, yo creo que la empatía debería ser la vacuna próxima. Así como el COVID, deberíamos de inyectarnos, porque qué falta nos hace. Vivimos en un mundo donde si no me pasa a mí, todo está bien. Y como yo tengo todo, entonces como, ay, qué mujer tan más burra, ¿por qué hace eso? O sea, yo no haría eso, yo no me prostituiría para que mis hijos tengan de comer, ¿no? Pero no entendemos ese punto de vista, ¿no? Ayer me decía una psicóloga algo que ella trabaja con un grupo de AA y me decía, tengo a mujeres, pues obviamente diagnosticadas con ciertas patologías un poquito más severas y que tienen parejas, ¿no? Entonces, en una de esas, una mujer decía, hoy entendí a las personas que se dicen ser amantes, porque muchas veces buscan ese amor que no tienen y la envidia como que surge, ¿no? Y me parece que no son mujeres que no se aman, sí se aman, pero están como en otro nivel de amor, como que buscan otro tipo de amor y es como de esto es mío. Y dice la psicóloga, quizás sí, porque como es en un grupo, pues todo el mundo da su punto de vista, ¿no? Y me dice ella, ¿tú qué opinas? Me parece que la señora, a pesar de lo que le había ocurrido de una infidelidad, me parece que mirar a la otra persona con ese de qué estará pasando, no de ese hecho, pues yo creo que seríamos otra cosa, pero híjole, la verdad es que sí hay que trabajar mucho, porque hay muchas mujeres o vemos muchas mujeres que quizá no reaccionaríamos de esa forma, ¿no?
Es como la emoción y hago esto, hago el otro de forma impulsiva, ¿no? Creyendo que estoy haciendo lo correcto. Pero si sintiéramos esto de aprender a ser, de que nada es como directamente personal, de que cada quien tiene un reto, y lo dice mucho la doctora de este libro, que se los vuelvo a recomendar, cómo hacer que te pasen cosas buenas, y ella dice mucho esto, ¿no? Esta pelea, esta búsqueda a la felicidad, esta búsqueda a ese sentido de vida, no tiene que ver con nada ni con nadie, tiene que ver contigo. ¿Te sientes cómoda hoy contigo? Así como te ves en este espejo, te ves cómoda, te sientes cómoda contigo misma, te sientes cómodo contigo mismo. Y esta pregunta que nos hacemos los adultos, por supuesto se la ha hecho un adolescente, por supuesto se lo ha hecho un niño, porque vivimos en esto de ser perfectos, de ser el hijo, la hija perfecta, de ya estudié, entonces ¿qué sigue? ¿Me explico? Siempre vamos como en ese sentido. Aprender a hacer, hay que aprender a hacer las cosas de forma que nos sean nutritivas y que podamos nosotros tener esos recursos a la mano. Porque también hay que ser honestos, no tenemos muchas veces los recursos. Entonces nos andamos preguntando qué vamos a hacer, cómo le voy a hacer. Es que yo quiero esto, pero no tengo harina y la receta lleva harina. Bueno, hay otras formas y eso es algo que no nos enseñan. Y es algo que últimamente he visto con mis sobrinos que les dejan en las escuelas como, ¿qué hacer si no puedes hacer esto? Había una materia que yo tenía que eran habilidades del pensamiento y un problema el profesor decía, quiero para ahorita 3 formas de resolver este problema. 3 formas, profe. Y yo decía, ay, no, qué aburrido. Pero a ver ya, o sea, a ver, solucionalo así y se acabó. No, piénsale. Y hoy entiendo y hoy doy gracias a esa materia, porque digo, sí, claro, quería justamente generar ese criterio, ese juicio y ese contacto de toma de decisiones. Tomar decisiones son importantes y no es algo a la ligera. Y hacernos responsables de nuestras acciones hoy en día nos hace mucha falta. Y aprender a convivir. Es que muchos también dicen y confunden esta palabra, es que soy antisocial. Y entonces tú dices, ¿cómo crees? ¿Qué concepto y qué adjetivo tan más delicado, ¿no? No podemos tomarlo a la ligera. Quizá social, ¿no? Pero antisocial lleva otras características según el DSM-5, ¿no? Quizá no es de tu agrado estar en una fiesta con 20 personas, quizá no es de tu agrado, ¿no? Pero me parece que nos hemos perdido mucho en esta parte de convivir. Y entonces convivir es abrazarnos unos con los otros, pero nos olvidamos de qué es lo que nos comunica el otro. Por ejemplo, en una familia cuando las mamás dicen, es que no me habla, no me dice nada, nada más va y se encierra en su cuarto. Se está comunicando, por supuesto que se está comunicando. Por supuesto que todos comunicamos algo en mayor o en menor medida. Y estas habilidades socioemocionales, ¿qué nos generan? Pues autonomía, autorregulación, colaboración y empatía. ¿Cómo podemos intervenir en esta práctica del cutting? Ya hablamos de esa relación que tiene con las emociones, con los pensamientos, pero tenemos aquí enfrente a esa niña de 13 años, a ese adulto de 39 años, a ese niño, y entonces yo ya detecté y sé que hay un dolor intenso, que está experimentando un dolor intenso, que hay algo ahí emocional y que entonces él quiere disfrazar ese dolor con un corte que físicamente duele un poco más y ellos hacen eso, esa comparación, esa analogía de decir, duele más esto que lo que tengo aquí. Entonces eso distrae. Y de este sistema entra por el mismo dolor, por la misma vía, el dolor y el placer. Entonces por eso genera esa adicción y por eso también hay que tomar mucho en cuenta que puede ir en incremento. Si ya me corté con la punta del lápiz, pues ahora busco un cúter. Pues ya no un cúter, ahora un cuchillo de pastel. Pues ya no el cuchillo de pastel, ahora un cuchillo caliente. Hay que tomar mucho en cuenta. La práctica del cutting suele incrementarse y obviamente también la forma en la que lo hacen y cómo lo hacen. Entonces, si yo sé que es por este dolor y que ellos hacen esta analogía de querer alivianar esto que estoy padeciendo y de estos factores desencadenantes, antes de intervenir tenemos que tomar estos puntos en cuenta. Hay una evitación experiencial. ¿Qué quiere decir? Las autolesiones se utilizan para regular emociones que les desbordan. Es tal ese malestar, ese dolor que ellos sienten,
que tratan de reducirlo a través de este cutting. Esa es su forma, hay que entenderlo. Y yo sé que es muy duro y es muy doloroso entender esta parte, ¿no? Por la familia, porque dicen, es que cómo puedo entender que se esté haciendo daño, que acaso se quiere morir, porque muchas veces pensamos en eso, en el suicidio, hay una gran diferencia y obviamente hay características de uno y de otro, que ambos están como en esta línea y debemos de ser muy cuidadosos. Hay un refuerzo intrapersonal. También se puede utilizar estas autolesiones como generadoras de placer, lo que yo les decía. El cerebro es encargado de procesar y desafortunadamente por este torrente que también administra y recibe el placer, pues también recibe el dolor. Entonces genera como este mismo refuerzo. Y obviamente ante situaciones como el aburrimiento. El refuerzo social existe porque este cutting es una buena manera de mostrar el malestar afuera. Yo les decía, hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué lo hacen? Hay muchas personas que lo hacen en partes donde no se ve, pero hay personas que es como, me contaba una colega, la niña llegaba a terapia y no tenía absolutamente nada, y no sé qué se echaba, sin maquillaje o algo así, pero las heridas que ya estaban por sanar estaban muy enrojecidas, ¿no? Y una vez ella le dijo, bueno, ¿qué tienes ahí? Porque como estaba pegada a un sillón, pues dejó manchado, ¿no? Le dijo, ay, ¿qué es esto? ¿Es sangre? No, no, dices que es maquillaje. Sí, me la maquillé psicóloga porque como esta es mi favorita, esta me recuerda porque me la hice en mi cumpleaños, entonces pues no quiero que se borre esa forma, ¿no? Entonces está comunicando algo, está externando algo, por supuesto, es este malestar. A través de esas marcas, ellas pueden gritar este grito de buscar apoyo, de buscar contención, porque hablamos de una contención y no hablamos de decir que se le quite. Hablamos de contengo este dolor contigo, entiendo, empatizo y entonces hago contacto del por qué tomaste esta decisión, ¿no? Aquí hay algo muy importante que dice, ellos regulan esas emociones, ellos generan sus propias estrategias de afrontamiento. Control intrapersonal. La última explicación que se ha dado es que algunas personas utilizan la autolesión como modo de evitar responsabilidades sociales que no pueden atender. Este punto a qué se refiere, y es como yo les decía, este dolor de enfrentar esa responsabilidad. Hay una gran línea entre decir eres responsable de tus actos, pero también hay otra gran línea de decir este acto tiene un hecho de trasfondo. Y aquí no buscamos responsables o cuál es el grado de responsabilidad. Es más bien, tú entendiste que sentías esto y tomaste la decisión, por ejemplo, de tomar alcohol, ¿no? De entonces tener relaciones sexuales sin protección con hombres que no has conocido y que conoces en una primera noche. Y entonces, ¿no? Porque con ese afán de, pues que le duela a mi ex, que vea lo que se perdió. Alguien por fuera dirá, pues yo creo que no es la mejor manera porque te estás exponiendo a que te contagies de alguna enfermedad de transmisión sexual, pero esto apacigua el dolor y lo que quiere sentir el ser humano es no dolor, pero quiere sentir un placer a costa de algo que no entiende, porque el placer y la felicidad no es hacia afuera, es hacia adentro. Y es algo que se me hizo muy importante y responsable de mi parte compartirles el día de hoy. Cuando nosotros entendamos este problema de cutting, que como dice mi reflexión, es un problema de salud mental, porque conlleva muchísimas partes del daño psicológico que tenemos, también tiene que ver con esta corresponsabilidad de entender cómo gestionar esas emociones y de entender que lo somos, que lo expresamos de diferentes formas, pero que al final del día somos seres emocionales. Entonces, antes de querer intervenir, estos 4 pilares debemos de entenderlos antes de decir, bueno, es que yo en tu lugar, ay, pues tu problema es chiquito, ¿por qué no hablaste con tu mamá? Yo creo que eso hubiera sido la solución. Y yo siempre digo, los clientes dirían, órale, wow, qué padre, no se me había ocurrido, ¿eh? Claro que se le había ocurrido, pero no había las suficientes herramientas para poder llegar a tomar esa decisión. Entonces era más fácil evitar mi dolor para no generar esa responsabilidad y decirle a mi mamá que aborté, decirle a mi mamá o a mi papá muchas cosas como adolescente, que desafortunadamente tomas este tipo de decisiones, ¿no? Y más en adolescentes y en adultos, cuando no cumplimos esas expectativas. Ahora sí, una vez teniendo estos 4 pilares, vamos a pasar para intervenir, tenemos que tener este diagnóstico.
como yo les decía, detectar esos factores desencadenantes. Entiendo que estás apaciguando un dolor, pero necesito saber qué fue lo que detonó. Porque si esta pérdida de tu papá fue hace 9 años y la práctica del cutting empezó hace 2 meses, algo de estos 9 años a 2 meses ocurrió. Algo te llegó como esta felicidad inside que dijiste, no, no soy feliz. No soy feliz, algo está ocurriendo en mí o nunca lo he sido. Algo ocurrió ahí, es muy importante ver la temporalidad, desde cuándo lo estás haciendo, con qué lo estás haciendo y cuándo fue la primera vez que ocurrió, te atendiste, hay problemas que se ven, cortes que se ven que son de emergencia, no pensarlo 2 veces, acudir con un doctor o emergencias, todo esto para evitar cualquier otra situación que ponga en riesgo. Generar una historia clínica exhaustiva y profunda. Por ejemplo, cuando estamos en las escuelas, pues no nos dan la oportunidad de generar alguna historia clínica, ¿no? Muy exhaustiva, sino nada más es como por encimita y decir, bueno, pues a ver, ¿cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Cuántos años tienes, no? Pero nosotros, por ejemplo, como psicólogos, siempre, siempre entendemos esta parte como, generar esta coherencia clínica, generar este panorama clínico, de platicar de un antes, un después, y yo siempre digo, ¿no? Hay que ponernos en el lugar del otro. Si me descubrió la maestra en el baño cortándome, y entonces tú dices, a dirección, muchachita, ve para allá, vamos a hablarle a tus papás. Generas este ambiente como de tensión. De por sí yo estaba aquí aliviando, entonces aumenta mi ansiedad. Creo que lo importante es como, ok, voy a determinar si existen en estos momentos sentimientos de emoción, autodevaluación e impulsividad, ¿no? Es como ven en qué te puedo apoyar. Y entramos y entonces cuando tú estás haciendo esta historia clínica, obviamente dirían por ahí, estamos preparando este terreno para informarle, porque es su derecho a informarle, porque no es como decir, esta niña dio problemas, llámenla a sus papás y que se la lleven. Más bien es informarle, esta conducta que estás haciendo puede poner en riesgo tu vida. Y es mi obligación poner en contacto a los que estén encargados de ti, porque también a veces decimos papás y ellos dicen mi abuela, porque mi mamá no me quiso. Entonces siempre decir a tus cuidadores, ¿no? Ya te diré, mi mamá, mi tía, ok. Y eso me lo recomendó una psicóloga. Ella siempre dice, antes de decir tus papás, porque tú das por hecho que vive con sus papás, que vive con su mamá y que todo es un mundo color de rosa y a veces no es así. Entonces, con tus cuidadores, ¿no? Y entonces tú determinas y generas esta evaluación de conductas autolesivas. Hay un progreso significativo, inclusive ellos mismos te dicen, ¿no? Pues en una ocasión sí me desmayé porque pues la herida sí fue profunda y tenía pues un sangrado significativo, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento fue? Porque también dentro de la práctica del cutting hay momentos en donde ellos lo hacen porque representa algo. Mi cumpleaños, como decía la niña, mi cumpleaños porque ahí fue cuando inició mi infelicidad, porque si yo no hubiera nacido, pues yo creo que todo esto no estuviera ocurriendo. Entonces, por eso me corté y me la maquillo. Va a haber alguien que dice, pues en tal día, a tales horas, solo en la escuela, porque en mi casa no puedo estar. O sea, todo eso nos genera para saber cómo intervenir. Cuando nosotros hablamos de intervención, hablamos justamente de acercarnos a esta situación, no de juzgar la situación y de decir, bueno, pues tú necesitas ir al psiquiatra. Bueno, pues tú necesitas que tus papás se reconcilien, tú necesitas esto, tú necesitas el otro. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, nosotros podemos generar esta intervención. Yo propuse que fuera con la terapia breve, centrada en soluciones, que no es la única que maneja y que actúa en pro de la práctica del cutting. También está la cognitiva conductual, que trabaja sobre los pensamientos y conductas de las personas. Este es un modelo constructivista en donde la apelación al uso de esta intervención se centra en el pensamiento lineal,
que implica la causalidad de este hecho, ¿no? Como el cutting. Y se centra en este contenido más que en el proceso. La TBC es una terapia derivada del enfoque sistémico, en donde sus premisas iniciales no pretenden extender las sesiones a un sinnúmero de ellas. Es solamente implementar estas estrategias adecuadas centradas en las soluciones, justamente pensando en que cada situación que ellos nos externalicen no es como, ay, no te preocupes, hay una solución. No, no es manejarla de esa forma, sino hay un objetivo y entonces tú utilizaste esta práctica como solución para no sentir dolor. Puedes sentir dolor, por supuesto, yo lo he sentido, tú lo has sentido, pero has probado, por ejemplo, con un diario, quizá el expresarte o has probado con, me explico, proporcionar esas diferentes opciones para que siga sintiendo ese dolor, pero lo administre de una forma funcional y que no ponga en peligro su vida. Que desde un inicio identifica problemas, analiza el sistema, que es muy importante. No podemos ver a la persona aislada, sino más bien en un conjunto y tratar de también involucrar al sistema en dado caso que se pueda y que se permita, para poder generar estas alternativas y mejorar y que exista una mejora en los clientes, ¿no? Existen 3 principios. La primera, escuchar, observar y no juzgar. Es importante establecer una relación de la aceptación de la familia de esta situación, que es la más difícil. Entender por qué mi hijo se está cortando es una situación de vergüenza, como nos los compartían al inicio, muchas gracias. Nos decían, no sé qué hacer, es algo que si por mí no lo supiera nadie estaría perfecto, ¿no? Porque creo que eso genera el significado de que no servimos como familia, de que no me hice cargo de mi hijo, ¿no? Entonces, trabajar con eso, porque no podemos trabajar en un ambiente donde hay una constante culpa, donde hay una constante situación de vergüenza, porque no nos permite expresarnos libremente y no nos permite, lo más importante, aceptar el cutting. Y entonces nos las pasamos evadiendo las cosas y evadir un problema es hacer otro más grande. 2, generar un acuerdo entre terapeuta y familia en metas realistas. Como yo les decía, cuando llega al contacto o ante una autoridad alguien que está practicando el cutting, automáticamente pensamos, va a dejar de hacerlo. Pero tenemos que entrar y tenemos, como por ejemplo como psicólogos, hacer una exhaustiva análisis y sobre todo pues medir todo para poder generar un plan individualizado para esa persona, pero sí de entrada entender que necesitamos tener metas reales, ¿no? Porque el dolor está. Lo que pone en peligro es esta práctica de que se corte. Entonces generamos este dolor y lo encauzamos hacia otra respuesta conductual. Deben de haber, estas metas realistas deben de ser medibles y alcanzables durante el proceso. 3, comprender y contener emocionalmente a la familia. Le ocurrió a mi hijo, pero automáticamente todos estamos en esta misma situación. Formamos parte de esta práctica, ¿no? Porque quizá yo lo sabía, porque quizá no se me hizo de riesgo, ¿no? Un caso real, hubo una mamá que dijo, no, pues me compartió eso y se lo agradezco, me dijo, no pensé que fuera a escalar a mayores. Yo pensé, porque aparte ella me dijo que se había rasguñado con el gato, entonces yo le creí y yo la veía muy aislada, la notaba como muy, o sea, estaba aquí, pero no estaba. Yo le platicaba y ella como, ah, sí, mamá, sí. Oye, mira, mañana voy a hacer tu platillo favorito. Sí, sí, está bien. Y entonces terminaba de comer, terminaba de cenar, terminaba de desayunar y se iba. Entonces no había esta conexión y cuando yo le decía, ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. Y entonces yo ahí hice el esfuerzo, psicóloga. ¿Por qué? Porque no sirvió. No es que no pasara nada, sí le pasaba todo, pero a veces nosotros en esta intervención, y yo lo menciono más adelante, en estos primeros auxilios psicológicos, que todos, yo digo de cajón, así como nos enseña la Cruz Roja a cómo hacer cuando alguien se ahoga, así también nos deben de dar los primeros auxilios psicológicos, de tratar de entender, de escuchar, porque a veces oímos, pero no escuchamos. No escuchamos esa situación y creemos que lo que estamos pasando, pues nuestros hijos lo dan por hecho, ¿no? Pero es más complejo de lo que puede parecer. Vamos a externalizar el dolor, las tristezas y excepciones emocionales. ¿Por qué? Porque va a haber emociones que se desprendan de una emoción central, pero son consecuencia de la misma. Entonces, ok,
Vamos, una no depende de la otra, ¿no? Porque aparte también hay un nivel de conciencia en esta práctica, no es como de, bueno, sí, pero también lo uso porque, pues, para hacer enojar a mi mamá, porque, pues, para que se dé cuenta que no me gusta su nuevo novio, pero también siento ese dolor del abandono de mi papá. Recursos de acuerdo a los objetivos. Yo tomé de ejemplo, hay una guía de terapia breve que dice guía del árbol de la vida y nos dan los siguientes pasos. El primer paso, acciones a realizar y preguntas de orientación hacia el dibujo. Es un árbol. Primero, se le pide dibujar un árbol. Se da una explicación de la metáfora del árbol. Segundo paso, se le invita a dibujar sus raíces, escribir sus elementos importantes de su pasado. Raíces, ¿de dónde vengo? Descripción breve del origen del adolescente. Tercer paso, se le invita a dibujar y a pintar la tierra, escribir aspectos importantes de su vida actual, la tierra, ¿qué hago ahora? Exploración de vida actualmente. Cuarto paso, se le invita a dibujar el tronco, a escribir sus habilidades y recursos personales, como cuál pregunta, ¿cuáles son mis habilidades y mis recursos personales? Y esto nos va a ayudar a entender ese panorama de dolor, porque estamos entendiendo y puede parecer simple, me duele que mi papá no esté conmigo, me duele haber abortado a los 15 años, me duele haber tenido una relación con tal persona, me duele lo que sea, pero ir desmenuzando ese dolor como con el ejemplo de este ejercicio, de estos 7 pasos, nos ayuda mucho a entender este concepto, que claro, puede variar la técnica, puede variar mi estrategia, a lo mejor le gusta de hacer un diario, ¿no? Eso también nos sirve muchísimo. Hoy pues me volví a sentir triste, pero decidí llorar 1 hora. Después de esa hora me pregunté qué es lo que sigue después, ¿no? O sea, cuestionar otras cosas para no decir, me voy a cortar, me voy a cortar, llegar a la misma respuesta conductual, sino ofrecer un panorama de varias respuestas conductuales. Quinto paso, se le invita a dibujar las ramas y a escribir sus esperanzas, sus sueños, sus deseos sobre el futuro. Las ramas, ¿cuáles son mis esperanzas? ¿Cuáles son mis sueños, mis deseos? Sexto paso, se le invita a dibujar hojas y a conversar sobre la relación de cada persona importante en su vida. Las hojas, ¿qué personas son importantes para mí? Por ejemplo, aquí para las redes de apoyo. Tengo a mi mamá, tengo a mi papá, pero confío más en mi papá, confío más en mi mamá. Y eso no quiere decir, ¿hay algo malo con tu mamá? No, sino hay este clic que nosotros llamamos empatizar, esta alianza entre miembros de familia. Y eso nos sirve muchísimo a nosotros como maestros, como papás, para decir, ojo, hay alguien ahí que lo puede contener y que él tiene la confianza, él o ella. Séptimo paso, se le invita a dibujar y a conversar sobre los regalos recibidos de cada persona importante en su vida, es decir, los frutos. ¿Qué regalos has recibido? No materiales, sino más bien que tengan esta experiencia, que tengan y que fortalezcan mucho a su sentido de vida, que fortalezcan muchísimo a lo que está viviendo. Y este protocolo de actuación se tiene que dirigir hacia dos, puede dirigirse hacia lo que sea, pero una en el presente, lo que ocurrió, lo que está pasando, esta práctica, y al futuro, lo que ocurrirá. Muchas veces tenemos como esta conciencia de que hablar sobre, bueno, yo también pasé por esto, yo también pasé por el otro, pero no nos centramos en este presente, en traerlo aquí y ahora, que también es algo que maneja mucho la terapia breve. ¿Cómo vamos a generar esta actuación? Primero, identificando a la persona que tenemos enfrente. Va a variar mucho según su edad, su condición física, adicciones, o sea, enfermedades, trastornos, alteraciones del estado de ánimo, su nivel social, su nivel económico y su nivel de estudios. Tenemos que identificar de primera instancia para saber cómo comunicarnos y cómo está la persona, porque también si presenta algunos síntomas físicos, quizá sean derivados de su trastorno mental que padece, o de esta alteración emocional, o de este hecho traumático, ¿no? Entonces también vamos también a identificar en este protocolo si existe un bloqueo. Muchos adolescentes, muchas personas no quieren hablar sobre de esta situación, solamente expresan que hay mucho dolor. Y nosotros tenemos que identificar si ese bloqueo viene justamente de esta respuesta emocional, que siente vergüenza, porque es como me cacharon, ya voy a ser el señalado, también hay que empatizar mucho con eso.
de existir un pensamiento obsesivo. ¿Cuál es el pensamiento en su sistema de creencias? Porque el sistema de creencias que nosotros manejamos como personas nos hacen fuerte en nuestras acciones. Es decir, validan porque dicen, sí, es que soy una fracasada porque ya va mi cuarto divorcio, ¿no? Es que soy una fracasada por esto. Entonces, ese sistema de creencias refuerza mi conducta y mi pensamiento obsesivo y hay que identificar. También hay que identificar si hay vulnerabilidad, no solamente en esta persona por el hecho de autolesionarse, sino también a su alrededor, situaciones de violencia, abandono familiar, abandono, muchas cosas que pongan en esta vulnerabilidad y que a pesar de que nosotros podamos actuar ante esta situación, pues echen para atrás nuestro trabajo o anulen nuestro trabajo. Síntomas físicos y psicológicos que tenga la persona y hacer los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Son unas estrategias de intervención que ayudan a niños, adolescentes y adultos y familias en este futuro inmediato, o sea, ahora en una situación de impactante desastre, ¿no? Puede ser una muerte, puede ser me enteré de algo que no sé cómo reaccionar, cómo nos vamos a dar cuenta de que genera o qué va a ser qué vamos a tener de objetivos en este primer auxilio psicológico, pues identificar emociones y sentimientos, identificar también hechos conductuales, o sea, cómo reaccionó, cómo se comportó frente a lo que siente y a lo que genera esta reacción fisiológica que son las emociones y cómo las gestiona. Eso nos da muchísimo de por qué tomó esta decisión y quizás si está pensando, ¿por qué no?, en el suicidio. Hay que hacer un equipo de trabajo con la escuela. ¿Por qué con la escuela? Porque la escuela refuerza habilidades. Hay que hacer un equipo con su trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque repercute mucho en su plan de vida. Hay que hacer un equipo de trabajo con la familia. ¿Por qué? Porque en la familia se establecen las relaciones. Los de arriba generan lo de abajo y eso nos va a generar mucha fortaleza para poder contrarrestar y para poder actuar ante una situación de esta manera, ¿no? Entonces, este protocolo de actuación genera este encuadre de cómo nos podemos nosotros canalizar, porque al final del día, dependiendo de nuestras actividades y desde dónde abarca nuestra responsabilidad, porque también para hacer un protocolo de actuación debemos de tomar en cuenta pues la legalidad de proceder de cada estado, ¿no? Aquí si hacemos ciertas cosas se pueden malinterpretar, pues que a lo mejor nos estamos metiendo mucho en la vida del adolescente y sus papás nos pueden denunciar por alguna situación, ¿no? De abuso, infantil, ¿no? O que nosotros digamos, a ver, desvístete, voy a ver si no tienes algún otro corte en alguna otra parte del cuerpo, que por ejemplo, en ese sentido, con la historia clínica que yo les comenté, va de acuerdo y no nos debe de dar miedo, pero sí debemos de hacerlo con mucho tacto. Decía una maestra cuando hacíamos role-playing, ¿por qué no le preguntas si se volvió a cortar? ¿Por qué no le preguntas si tiene otros cortes en la parte del cuerpo? Es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Pues que lo haga, lo va a hacer. Lo va a hacer porque lo he estado practicando, lo he estado haciendo. ¿Qué te hace pensar que si no le preguntas no lo va a hacer? Entonces, pregúntale. De igual forma, ¿has vuelto a pensar en otro intento suicida? Nos da miedo, por supuesto, pero eso te genera el encuadre. Entonces, en este protocolo de actuación, para identificar, pues sí, debemos de preguntar si hay cortes, heridas en alguna otra parte del cuerpo, con qué objeto se hizo. Y obviamente anotarlo en nuestra historia clínica y con la autoridad competente y bajo la autorización, perdón, de los padres o de los cuidadores, bueno, pues ya van a decir, pues sí, efectivamente tiene un corte en la rodilla, ¿no? O en la entrepierna. Pero no, si somos docentes no podemos decirle, a ver, desvístete porque quiero ver qué otros cortes tienes, ¿no? Pero sí tener toda esta información. Si es un adulto y está en consulta, de igual forma, no podemos nosotros como psicólogos violar ni sacar esa información, ¿no? Pero sí generar este encuadre de te entiendo, pero también es muy importante, ¿no? Priorizar, pues tu vida, ¿no? Salvaguardar tu vida. Entonces también hay que ser muy astutos y muy respetuosos a la forma en la que formulamos las preguntas, ¿no? Perdón, cómo lo hacemos y cuál es nuestro objetivo, porque muchas veces también estamos pensando aquí en el chisme
y no estamos pensando objetivamente, sino es más bien de, ay, ¿qué hiciste? Y la amiga de tu mamá esa que te dijo que estás loca, ¿cómo se llama? ¿Tiene Facebook? O sea, ese tipo de preguntas, no. O sea, aquí nos vamos a centrar en esto que está escuchando la persona, tanto de ti como tú de la persona, ¿no? ¿Qué escucha de mí? Porque también en este estado en el que viene, muchas veces oye, pero no escucha. Entonces le parece como muy invasivo lo que tú estás diciendo. No, es que, o sea, no me quiero morir. Tú ya me estás diciendo que si tengo intentos de suicidio, obvio no, no. Entonces damos por hecho que si hay una situación de cutting, ya, falta un salto para que, para que pueda llegar al suicidio. Entonces hay que ser muy cuidadosos y dependiendo de la edad. Por ejemplo, si es un niño, por ley, en este protocolo de actuación no podemos entrevistarlo solo, ¿no? Tienen que estar sus papás, o sea, para generar nosotros nuestro plan de acción, porque hay que dividir, ¿no? Este protocolo de actuación en este momento que lo encuentro y la intervención, que la intervención va a ir un poquito más personalizada, pero sí nos damos una idea de qué es lo que tenemos que entender, aprender y recabar de información. Entonces, si es un niño, tenemos de tener esta autorización de los papás, pero primero platicar con los papás, no decirse, porque una vez una psicóloga me dijo, tuvieron una práctica y la chica dijo, señora, pero no llore porque mire, me está poniendo mal al niño. Entonces la mamá, obviamente desbordada del llanto y del dolor, dijo, es que mi hijo se estaba, sí señora, a ver, si no se controla, se sale. No debemos de hacer eso, porque si tú vas a estar dando tu discurso de, oye, pequeño o pequeña, o niño o niña, o tu nombre, es importante que expreses tus emociones. Aquí nadie te va a decir que una emoción es mala o que es bueno o que es malo sentir. Y está viendo que tú le dices eso a su mamá, no vas a generar ese ambiente de confianza. Entonces, si ya manda a traer a la mamá o está la mamá, pues primero hablar con la mamá. Tratar de hacer primeros auxilios psicológicos, porque lo que se acaba de enterar, obviamente, saca de contexto Un momentito, por favor. Creo que tuvo problemas en la ponente. Ahorita le chequemos, por favor. Ay, perdón, me fui, pero ya regresé. Saca de contexto, pues esta situación que se acaba, obviamente no nada más está pensando en la reacción de ella, ¿no? Sino en el papá, en la abuelita o con quien viva, pues sí es una información muy fuerte que se debe de llevar a detalle. Siempre decía una maestra, el diagnóstico debe ser un regalo para la persona que te está escuchando. Tampoco le vas a decir, bueno, pues mire, todo es dulzura, amor y belleza, pero sí decir, esta situación es preocupante, la entiendo, porque estamos hablando de la vida de su hijo pequeño. Sin embargo, estamos en la mayor disposición para cooperar y contener esa emoción del pequeño, ya sabiendo cuál es este origen. Adelante, Gris. Hola, buenas noches. Sí, mira, yo tengo una chiquita con cutting, tiene 14 años. Ella, por lo que hemos platicado, es cada vez que se enoja y que no puede contener esta ira, es cuando se lastima. Solo que me ha costado trabajo encontrar si hay alguna otra razón por la cual ella, algo, por ejemplo, es decir, si en la escuela alguien la está molestando, ¿no? Porque también últimamente no ha querido ir a la escuela una vez a la semana, 2 veces a la semana. Pero esta niña me dice, no, todo está bien en la casa, todo está bien en la escuela, no tengo problemas, solo lo he hecho 2 o 3 veces. Sus papás se dieron cuenta porque la niña se lastimó horriblemente la mano y pues tuvieron que llevarla al médico. En este caso de que la chiquita no quiere abrirse completamente, ¿cómo puedo acercarme a ella? ¿Cómo puedo hacer que tenga como más confianza? Me he buscado por todos lados, le he dicho que pues la terapia no es un castigo, porque de alguna forma siento que ella lo ve como un castigo, pero no, es muy difícil sacarle algo más. ¿Qué me sugieres?
Ok, muy buen trabajo, eso estás priorizando y justamente estás planteando lo que habíamos dicho ahorita, unos objetivos. Pero muchas veces lo que platicas es cierto, es difícil. Y nosotros en esta necesidad de tener claro qué pasa en la escuela, por qué no va a la escuela, por qué está pasando en su casa, es como de, ¿qué pasa? A ver, cuéntame. Es lo normal. Quiero saber cómo te fue en tu boda. ¿Cómo te fue en tu boda? Pero si intentamos de otra forma, con varias técnicas, por ejemplo, vamos a platicar hoy cómo estuvo tu día, ¿no? ¿Qué es lo que haces usualmente en la escuela? ¿Alguna otra actividad que no te diga qué está pasando, sino qué siente? Pasando, pueden estar pasando muchos hechos a su alrededor, pero de esos hechos ella percibe algo diferente, algo que la pone en peligro quizá, algo que la atemoriza. Entonces, en este entender, debemos de buscar esas herramientas que nos puedan ayudar Ahora con ya. lo que siente. Duérmete, Regi. Hay por ahí un pequeñito. Entonces Gris te decía, hay varias técnicas que no nada más son como muy confrontativas, porque en nuestro afán de recabar información queremos ser confrontativas y muchas veces no es lo que necesita la persona, porque ella sí sabe qué está ocurriendo. Pero si tú dices, bueno, hoy no vamos a hablar, hoy no te voy a atacar con lluvias de preguntas, sino más bien, ¿qué me quieres contar el día de hoy? Ok. ¿Qué hiciste de diferente en la escuela? Y te va a decir, bueno, de hecho no hice nada diferente porque no fui. De hecho, no hice nada porque la verdad es que no me gusta ir a la escuela. ¿Qué de diferente notas desde esto que, porque supongo, como mencionas, los papás ya están enterados por esta herida que sobrepasó a las demás que se había realizado? ¿Cómo fue para ti el que hoy sepan? Porque quizá también ahí hay un tema de que los papás en no saber cómo actuar fueron corriendo a la maestra, porque me consta, hay papás que, por ejemplo, una vez que se enteraron de un intento de suicidio, la persona era muy, muy fan de ir a natación y de repente le dijeron, ya no vas a natación, y quería ir a natación. Entonces, por este miedo, es como ven, te encierran en la burbuja y entonces yo misma con mis comentarios, de expresión. Se llaman técnicas de expresión, por ejemplo, desde la terapia breve, hay, por ejemplo, cartas, canciones, porque lo que nosotros buscamos es que exprese, no que nos dé una respuesta, que nos exprese cuál es su conexión con este ambiente. Y entonces tener un poquito más claro, quiero entender que tiene un sentimiento de vergüenza y ese sentimiento es más permanente. Entonces, cualquier decisión que tome a partir de ahora, una vez que es descubierta, está al desnudo. Entonces tú la quieres desnudar más y eso la está cohibiendo, porque está diciendo es que ya sabes lo que quieres saber, ¿no? Me corté, fin de la historia. Pero no quieres saber eso, no la quieres seguir desnudando, sino quieres conectar con eso, para que entonces cambie esa conducta. Entonces hay técnicas, perdón, expresivas, supresivas, hay otras, por el momento no recuerdo, pero voy a tratar de buscar, es un PDF donde te da esa conexión. Acuérdense que es muy importante en psicología, nosotros esperamos que... ¿Cómo estuvo tu día de hoy? Cuéntame. Hasta nos hacen burla, ¿no? Sí, adelante. Hasta nos hacen burla, así como, ¿cómo estuvo tu... Ay, ¿qué me vas a contar? Pero no, nosotros queremos hacer conexión con ese dolor, porque descubierto ya está, desnuda ya está. Ahora queremos arroparla para que cambie esa alternativa y podamos sugerirle sentir ese mismo dolor, pero ejecutándolo de otra forma. No le vamos a quitar el dolor de un día para otro, pero sí le vas a dar otras opciones de poder entender su dolor. Por ejemplo, el diario es otra técnica. Que ella escriba, que exprese y que te comparta. ¿Y qué fue de diferente? Y cuando piense algo nuevo a un día anterior, gratificarle eso, reconocerle eso, porque es un esfuerzo. Hoy me sentí de la fregada, yo lloro por lo regular 4 veces, ¿no? 4 veces lloré, pero hoy solamente lloré 2, ¿ok? ¿Qué te hizo no llorar otras 2 veces más? ¿Sí me explico? Entonces, generar esa expresión, no información. Esa información te la están dando los papás.
y esa información va para que no se lastime más. Pero lo que necesitas tú con ella es generar esa expresión para que estén en ese mismo canal y tú entiendas el porqué y entonces generes otras expectativas. ¿Ok? ¿Sí contesté? Sí. Muchas gracias, sí, perfecto. También hay un libro, me gusta mucho porque también todo depende de la personalidad de nuestro cliente. Por ejemplo, tuve un paciente que le gustaba mucho leer y cuando yo leí este libro, no recuerdo la autora, pero se llama La niña que se le cayó el mundo encima, algo así, y habla mucho sobre este dolor que a nosotros nos da como miedito afrontarnos ese dolor, pero habla del dolor desde otra perspectiva. Entonces también le ayudó mucho. También acuérdense, por ejemplo, tenía yo un cliente que decía, es que no puedo escuchar esta canción. ¿Tú sabes por qué? Claro, porque al escuchar una canción se genera automáticamente esta emoción, ¿no? Entonces te recuerda a ese hecho. Entonces eso está sobreestimulando que esté... de Gaby Pérez. Sí, 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 de Gaby Pérez. Habla sobre esta tanatología, porque también estamos hablando de esta pérdida de sentido de vida, ¿no? Entonces es importante hablar de todo. Cuando nosotros nos autolesionamos, no nada más perdemos esta desconexión con todos, sino con nosotros mismos. Hay una pérdida, invaluablemente, sobre todo del sentido de vida. Entonces vamos a actuar de esa forma. Gracias, Gris. Flor, adelante. Bueno, también surge una duda que alguna psicóloga recomendó que se pudiera hacer una diferenciación entre la práctica de autolesión por alguna situación emocional o porque fuera como una moda o algo que se contagia entre pues, los estudiantes y que así como que sí, que sea una moda que se estén pasando. Ahorita con toda la explicación, yo entiendo que no es así, desde que se plantea que es una situación mental o situación mental, no podría ser por moda. Pero por favor, si pudiera aclararme esa sugerencia. Claro, Flor. Y fíjate que es más solicitada esa pregunta que me hiciste, muy interesante, y qué bueno que la hiciste en este punto. Aquí decimos, hay moda, pero también existe este dolor. No nos hemos preguntado, y es algo que de verdad, no nos hemos sentado a darle ni siquiera el más mínimo 5 minutos, ¿no? ¿Qué nos hace? Por ejemplo, ¿por qué no lo haces tú? Si yo te digo, Flor, ven, vamos a cortarnos, ¿qué te haría diferente en ese momento? Quizá ambientalmente no hay una problemática ahí, evidente. No hay violencia, no hay un hecho traumático, pero por este simple hecho de no saber gestionar estas emociones y no tener este sentido de vida y esta conexión contigo mismo, vas a decir, bueno, para ser mejor amiga de la psicóloga quizás sí, porque sí también he sentido esa ansiedad. También, por ejemplo, me da mucho miedo sacar malas calificaciones, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, ¿qué te haría a ti vulnerable a otra persona? ¿Me explico? Sí. Entonces, también esta parte de no gestionar esas emociones. Y no es que se contagie, es que coexistimos en un mismo ambiente, un ambiente donde es cero tolerante a las emociones, donde no hablamos de emociones, donde no hablamos, por ejemplo, qué son situaciones de riesgo y qué no lo son. Porque de todo esto alguien tendría que decir, oigan, no están haciendo algo que quizá no se debe de hacer, o no están haciendo, pues no sé, poniendo en riesgo su vida. Alguien de toda esta situación debe ser consciente. ¿Me explico? Entonces, también hay que ser muy prudentes y no decir que es moda, porque los adolescentes escuchan y lo hacen. Así como los niños cuando le dices, ¿eres un latoso? Ellos solitos dicen, soy un latoso. No, debes de decirle, eres fuerte, eres suficientemente fuerte para darte cuenta cuando no puedes con una situación, y cuando no puedes con una situación, debes de pedir ayuda. Así tengas 35 años, debes de pedir ayuda. Entonces generas esta contención.
pero sí hay una gran diferencia, por supuesto. El origen, el factor desencadenante va a ser diferente. Una niña en situación de violencia y otra niña que no sabe gestionar sus emociones. Claro, En ese y mismo contexto se encuentran. perdón, y ahí se podría reproducir si ambas, o si la primera lo realiza y la otra está en una situación de crisis también o de dificultad, de decir, bueno, a lo mejor sí, se siente mejor, ¿no? Y ahí se Claro. repite el patrón. Claro, y más si son adolescentes, porque Ujú. hay que acordarnos que están en este proceso de Ok. adaptativo de todos estos cambios emocionales, hormonales, neuronales, que todavía no encuentran esta maduración de poder decidir o a conectar con lo que siento y que soy responsable de esto que siento. Eso es Ok. muy importante. Otra pregunta, perdón. Como maestra, bueno, veo que hay, bueno, de quienes han participado que son psicólogas. En el caso mío, que yo no soy psicóloga, hago intervención psicopedagógica, pero mi ámbito es el pedagógico, el educativo. Em, yo tengo entendido que, y les digo, no hay un protocolo como tal o no lo he encontrado, pero tengo entendido que como docentes no podemos cuestionar a los niños o a las niñas o a los jovencitos. O sea, si generalmente nos llega la información por un compañerito o una compañerita y de que su compañerita lo está haciendo. Y no podemos nosotros ir y cuestionar o acercarnos, incluso no podemos abrazar o tocar a los niños, a los jovencitos. Y aquí es donde pues está este conflicto, ¿no? Porque, bueno, en el entendido de que se tiene que informar a los papás, se tiene que levantar como un acta un acta informativa o de hecho, pero a nivel sí, de la contención que es necesaria, eh, no sé, o sea, ¿qué sugiere? Sí, o sea, no intervenir, nada más informar, eh, o realmente esta serie de estrategias que nos ha brindado. Claro, principalmente aquí sí debes de tomar en cuenta mucho eso, porque como la información no llega directa por la persona, para empezar tenemos que asegurarnos de lo que vamos a informar en un acta, como dices, pues que sea verídico. Cuando es verídico, cuando nosotros nos acercamos, no vas a decirle, oye, ya te caché, me dijo Pedrito que tú en el baño te cortas, ¿no? Pero Ujú, sí buscar ese acercamiento. No vas a decir, no vas a acercarte para que le saques una confesión, ujú, sino para contener esa emoción. Cuando nosotros hablamos de contención emocional, no hablamos necesariamente de contacto físico, sino nada ok, más de escuchar. Y en el caso de eso, una maestra nos decía mucho, ¿no? Siempre preguntarle a la persona, ¿qué necesitas en estos momentos? Necesito ujú, un abrazo, ¿me pudieras dar el permiso, no? O sea, siempre con ese, tú eres responsable de tu cuerpo, yo no te estoy sugiriendo que necesitas abrazarte, porque a lo mejor yo abrazo a mi hija, pero tú, ese consentimiento, ¿no? Siempre respetando el cuerpo de la persona y más siendo adolescente, tienes la plenitud de tu cuerpo, ¿no? ujú, Eso por una parte. Y por otra parte, para no ser tan confrontativa, sí debemos de buscar esas herramientas necesarias. ¿Tú cuál es el objetivo? ¿Solamente informar? O hay acompañamiento psicológico en la educación, en la escuela, perdón, y de no existir ese acompañamiento psicológico, ¿hasta dónde está en mis manos asegurarme que tú puedas contactar a un psicólogo? ok, Canalizarte para también saber y no abrir mucho a la persona, porque ujú, es algo muy cierto, ¿no? Cuando no tenemos esta preparación psicológica y de repente ahondamos más donde no podemos controlar, porque ahorita lo claro, que yo ya le dije y platicamos de su mamá y que hay un maltrato por ahí, y yo no la cierro, no sé cómo, pues contenerla y entonces yo la escuché y le dije, no te preocupes, yo te voy a apoyar, pero honestamente no tengo ese contacto ni de un psicólogo y estoy segura que no voy a poder contactarlo, pues hasta dónde llegaría mi intervención, ¿no? Más bien como de que exista el hecho, necesitas algo, necesitas que llamemos a tus padres, no le vas a decir, bueno, y ahorita voy a informar y se va a entrar el director y el subdirector, o sea, ¿no? ujú, Para no ponerlo en evidencia, pero tú como adulto sabes
que vas a dar eso, ¿no? Pero siempre, acuérdense, no podemos cuestionar a una persona si no vamos a cerrar de forma correcta, hasta donde es la información necesaria. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Sí, a ti, Flor. Sí, adelante, Gabriela. Ay, creo que no levantó. Bueno, entonces, este protocolo va a ir en dos, en su pensamiento y en su acción. Tenemos que entender que el pensamiento no vamos a tener en mente cómo quitar la emoción, cómo quitarle a este niño, a este adolescente la tristeza, a este adulto. Eso no va a ocurrir porque necesitamos escarbar a profundidad qué detonó esta persistencia de esta emoción y que ya derivó en consecuencias físicas. La acción, proveer otras opciones, como yo les decía, que pueda generar otra visión. Sí, estás triste, todo esto es válido, validar sus emociones, pero generar otra visión dependiendo a la situación, ¿no? Y todo esto redunda en esto que hemos venido, en estos problemas de salud mental, que a veces son descartados en nuestros adolescentes y por ser adolescentes, niños o adultos, decimos no lo tiene, pero definitivamente sí lo tiene, ¿no? Entonces ese es nuestro compromiso y pues esto por mi parte es todo. Espero que este protocolo de actuación y de intervención, que son puntos específicos, puedan apoyarlos a ustedes y sobre todo después de esto, pues generar nuestra red de apoyo con este tema con mucho gusto. Voy a buscar lo que yo les decía de las técnicas de terapia breve